Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 397 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos con Marto Llanarte, con Mercedes Johnson, Marcelo de Jesús, que nos vino a visitar. Muchas gracias, qué lindo reencuentro. Espectacular. Mercedes, ¿te das cuenta? Hemos vuelto a la anormalidad. Estoy de vuelta y ya me quieren echar. Es maravilloso, es maravilloso. Es terrorífico. Bueno, por suerte, rápidamente yo voy a cambiar el ángulo de la información porque tenemos un invitado interesantísimo que lamentablemente no tiene demasiado tiempo, entonces vamos a sacarle el jugo a Diego Golombek. Realmente le tenemos una gran admiración y respeto. Licenciado doctor en Biología de la Universidad de Buenos Aires, investigador superior del CONICET, largos antecedentes académicos, cantidades inconmensurables de artículos científicos, 20 libros, premios, etcétera, etcétera, pero sobre todo un extraordinario difusor de la ciencia. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a Radio Cultura. No, por favor, un placer. Dije que voy rápido aprovechando el tiempo y hay una cosa de la que un par de años atrás charlamos algo con vos, pero se acaba de relanzar tu libro con ese título tan interesante, La ciencia es eso que nos pasa cuando estamos ocupados haciendo otras cosas. Y vos hablás, y lo has dicho en muchas charlas y qué sé yo, mucho del reloj biológico, de alondras y búhos, y de por qué es importante para cada persona, y te agrego más, y qué es el jet lag social. ¿Por qué no le contás un poco a la audiencia? Porque más allá de lo lindo que es escucharte, es muy práctico y muy interesante y muy actual. Encantado, claro que sí. Todos tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Se llama el reloj biológico. Pero no mide la misma hora en todas las personas. Hay gente que es mucho más mañanera, se levanta muy temprano y a la tardecita ya está pidiendo pista. Por el contrario, hay gente que le cuesta mucho levantarse a la mañana y recién a la tarde está más activa. Eso tiene mucho de cultural, pero también de biológico. ¿Sí? Se lo llama alondras a las personas más matutinas, por un pajarito que canta muy temprano, y búhos a las personas más vespertinas. Y como les decía, es una mezcla de cultura y biología como casi todo lo que somos. El asunto es que uno debiera poder elegir las tareas que realiza en los horarios que son más adecuados para su reloj biológico, porque si no, estamos un poco yendo a contramano de lo que nos dice el reloj interno. Y esto ocurre en determinadas situaciones. Por ejemplo, ocurre en el jet lag. ¿Sí? El jet lag es cuando uno atraviesa usos horarios, vuela hacia el este o hacia el oeste, llegas a destino y para el mundo es una hora, pero para tu reloj biológico es otra, y tardás un rato en adaptarte. Pero te puede pasar sin moverte de tu casa. Si el horario de la sociedad, el horario de tu reloj despertador, de la alarma, que tiene que ver con el horario laboral, el horario escolar, es diferente a tu horario endógeno, también tenés un jet lag, sin haber volado. Se llama jet lag social. La diferencia en lo que tu reloj quisiera y lo que la sociedad impone. Ejemplo típico, adolescentes que tienen que ir a la escuela secundaria, al turno mañana, a las 7:20 de la mañana. Están literalmente dormidos, pues su reloj biológico apunta hacia más tarde. Es un clarísimo caso de jet lag social. Perfecto. Yo te cuento algo, creo que también te lo dije cuando estuviste acá en el programa la primera vez, que yo soy muy búho y cuando iba a la escuela secundaria, toda la mañana estaba dormida, entonces, y después estudiaba sola en mi casa y dije, yo soy un buen ejemplo de lo que es ser autodidacta. Sí, lo contaste, Marta, claro que me acuerdo, y no está bien, ¿sí? No está bien que obligar a los pibes a ir tan temprano cuando sabemos que la enorme mayoría está dormida. Entonces, lo que nosotros proponemos es retrasar un cachito el horario de inicio de las clases, no ir a las 10 de la mañana, pero que no empiecen antes de las 8, idealmente 8:30.
Eso se puede hacer ordenadamente, no molestas al transporte, ni al trabajo de los padres, ni a un eventual turno tarde o turno noche que hubiera, pues lo podés acomodar bien. Las familias pueden compartir el desayuno, etcétera, etcétera. Claro. No vas de noche a la escuela. Claro, O sea, claro. Diego, vos también seguiste explorando este tema con los pueblos QOM y que me interesaría que comentaras con la audiencia qué descubriste y qué pasa con estos adolescentes, estos otros tipos de adolescentes. Es una investigación realmente maravillosa que venimos haciendo hace muchos años en Formosa con poblaciones Toba QOM, que dio la casualidad de que encontramos poblaciones muy similares, muy cercanas incluso geográficamente, pero una tenía acceso a la luz eléctrica y la otra no. Es la situación experimental ideal porque genéticamente y culturalmente son muy parecidas, de hecho son casi todos parientes, pero una tiene luz eléctrica y la otra depende de condiciones naturales. Resulta que la que tiene luz eléctrica duerme 1 hora menos porque se va a dormir 1 hora más tarde. ¿Sí? ¿Qué es lo que quería el viejo Edison? Edison dice en algún momento que él inventa la luz eléctrica para luchar contra la tiranía del sueño. Y acá vemos cómo le fue bastante bien en esa lucha. Y más interesante es que como pasaron varios años de la investigación, esa población que no tenía luz eléctrica ahora tiene. Y está empezando a perder esa hora de sueño. Con lo cual es una situación ideal para experimentar, aunque no es ideal en términos de lo que necesitamos de sueño, por supuesto. Diego, ¿por qué no nos contás un poquito lo de la luz mala? Que esa es otra cosa que vos la dijiste hace un rato largo, pero hoy es mucho más actual que nunca, ¿no? Que es eso de la luz de la noche. La luz buena y la luz mala, las dos. Sí, la luz mala no es la del campo, allá lejos, con Zoilo, allá, la luz mala, no. La luz mala es la que todos nos llevamos a la cama. Nadie se va a dormir solo, todos nos vamos a dormir con pantallas. Pantallas de la tele, de una tablet, de la compu, del celular. Y resulta que esas pantallas son LED, tienen la emisión de luz es a través de diodos, se llama LED, ¿sí? Y la luz LED no es inocente, no es que es una luz cualquiera, es una luz verde azulada que por casualidad es la que más estimula nuestro reloj biológico. Es la que más le dice al reloj biológico es de día, seguí de largo. ¿Y qué hacemos? Seguimos de largo, pero al día siguiente hay que levantarse. Con lo cual esa luz ayuda a que comprimamos mucho las horas de sueño. Además tiene efectos metabólicos. Entre otras cosas, engorda. Así que ya sabes, no es el asado, no son los ravioles. La luz mala. Diego, te comento algo que tiene que ver con esto. Hace unos días una de mis nietas estaba en mi casa con la pantalla, qué sé yo, y le dije, no, vamos a leer algo. Saqué al azar un libro de los muchos que tengo de María Elena Walsh, Piojos House. Y ella en determinado momento habla y dice, en relación a unos chicos, editado en el año 2010, los chicos que están frente a la pantalla, les dice infotrabucados. Es buenísimo. Infotrabucados, tómalo. Y entonces le dije a mi nieta, van a terminar infotrabucados. Info no sé cuánto. Bueno, yo no quiero ser eso. Muy bueno, lo voy a buscar. Siempre Mariana Walsh marcando nuestro camino, ¿no? Infotrabucados. Sobre la felicidad, el bienestar y el sueño, ¿qué es lo que han ido explorando y qué hallazgos tenés para comentarnos? El sueño tiene muchos efectos, uno de los cuales es el descanso, y te diría que casi que no es el más importante. El sueño sirve para reparar el cuerpo, para la salud, para que el sistema inmune esté mejor, para crecer, y además cambia el estado de ánimo. Hay una relación directa entre sueño y estado de ánimo, y eso lo sabemos todos. Cuando no dormimos bien, o no dormimos la cantidad de horas suficientes, o incluso cuando dormimos una siesta demasiado larga, nos despertamos de mal humor, nos despertamos chinchudos. Hay algo que se acumula en el cerebro cuando no tenemos el sueño suficiente, o en algunos casos cuando tenemos sueño de más, que modifica el estado de ánimo. El sueño ideal, ¿sí? El que por consenso debiera ser de un mínimo de 7 horas en adultos, idealmente 8, es el que propende a un mejor estado de ánimo, por lo tanto una mayor felicidad, pues si vos estás mejor de ánimo, te vas a llevar mejor con la gente. Y lo que se sabe por un estudio de Harvard, uno de los estudios más viejos que hay, de 1928 me parece, se sigue haciendo, siguiendo gente a lo largo de varias generaciones, es que lo que no sé si nos garantiza,
pero necesitamos para la felicidad son buenas relaciones humanas. Y para buenas relaciones humanas necesitas un buen sueño. Necesitas dormir bien para llevarte bien con la gente. Así que hay una relación bastante directa entre sueño y felicidad. Debe ser que acá en Argentina la gente duerme muy poco. Todos nos estamos llevando mal con todo. No es la única causa, ¿no? Diego, te llevo, es un tema del momento a nivel del debate mundial, la inteligencia artificial. Leía el otro día que proyecciones daban para 2027 la inteligencia artificial pasaría de ser un mero asistente a ser un colaborador activo en la investigación científica. Incluso prevén que para 2030 podría liderar grupos de investigación. Ahora, y bueno, sabemos que una tesis que tradicionalmente requería meses de investigación hoy puede ser generada por ahí en pocas horas mediante la inteligencia artificial. En ese contexto y ante el aparente retroceso de lo que ha sido la constante de crecimiento del cociente intelectual promedio de la humanidad, que en teoría desde 2012 se estancó y hasta baja, ¿qué opinás vos? ¿Qué debería hacerse desde el Estado? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en materia de inteligencia artificial? Bueno, no soy experto en el tema, pero hablo mucho con expertos en el tema, pues un tema, como bien decías, nos atraviesa a todos. Lo que más me sorprende es que cuando hablas con gente que realmente sabe de esto, te dicen, no tenemos idea de lo que está pasando. Te dicen, no sabemos qué está pasando con nuestras compras. Les damos para comer, para que aprendan y no sabemos dónde están yendo. Yo creo que lo que decías ya es un colaborador muy activo de la investigación. La investigación en este momento, ya hace varios años que la investigación científica tiene la posibilidad de sacar ventaja de la enorme cantidad de datos que hay. Estamos produciendo datos a lo pavote y por suerte en investigación se están aprovechando bastante bien. Hoy con inteligencia artificial podés avanzar muchísimo y mucho más rápido para entender esos datos, compilarlos, organizarlos. Así que ya es claramente un colaborador. Yo no creo que lidere grupos. Creo que todavía la capacidad de hacer preguntas interesantes va a seguir siendo una cualidad humana durante mucho tiempo, pero lo que debiera hacer el Estado es subirse al tren, ¿sí? No dejarlo como un riesgo. Lo peor que podríamos hacer es prohibir su uso en la educación o no aprovecharla al máximo. Por el contrario, tenemos que ver, está acá para quedarse. ¿Cómo la usamos? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo la usamos críticamente? Es obvio que nuestros estudiantes van a usar programas de lenguaje, los programas de modelos grandes de lenguaje, los LLM como ChatGPT, DeepSeek, etc. Es obvio, eso es imposible que no los utilicen. Bueno, que los utilicen críticamente. Pidámosles a los pibes, ponerle 2 prompts al programa, comparar los dos, o pedile que haga algo medio absurdo y criticalo, fíjate qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué bibliografía va a buscar, porque eso también es parte del aprendizaje. Lo que no debemos hacer es sacarlo de las aulas, por el contrario, tiene que estar y muy presente en las aulas. Perdón, te quiero llevar a otro rubro, otro tema del cual vos has hablado, la música. ¿Qué pasa con la música? Vos decís, hacer escuchar a la gente obras de su agrado y registrando qué partes del cerebro se encienden o apagan. Más allá de que hay interesantes diferencias entre los individuos, a la mayoría se le encienden circuitos que tienen que ver con la búsqueda de recompensas. ¿Qué es eso? Nosotros somos cazadores de recompensas. Nuestro cerebro es un cazador de recompensas desde que somos humanos y humanas. Porque te ponen un chocolate y una zanahoria, no hay mucho de explicar. Y el que me diga zanahoria no le creo demasiado. El asunto es que hay recompensas que son obvias, ¿sí? La alimentación, el comportamiento sexual, hay recompensas que son las primeras que a uno se le ocurren. Lo que pasa es que también culturalmente tenemos recompensas. Uno se puede recompensar mucho por un hecho cultural, particularmente la música. Y es cultural porque esa recompensa va variando en el tiempo, ¿sí? Seguramente poner de los Beatles a alguien del barroco no hubiera resultado en una sensación agradable, ¿sí? Bueno, ni siquiera del barroco, ¿no? Andrés Segovia, el guitarrista, los odiaba a los Beatles, y bueno, en pleno siglo XX, ¿no? Así que hay algo cultural ahí, pero es cierto, cuando uno se deja llevar por algo que lo atrapa y te da placer, porque la música te da cierto placer, se encienden esos caminos de recompensa en el cerebro, que son los mismos
para la recompensa frente a las cosas mundanas, un chocolate, frente a las cosas no tan mundanas, como por ejemplo las drogas adictivas. El cerebro usa los mismos caminos para esas distintas recompensas, algunas son saludables, otras no lo son. Y la música entra ahí. Y si me permiten, pequeño aviso, estamos por hacer justo un show de música y cerebro con un pianista de jazz, con Ernesto Jodos. Lo vamos a hacer el domingo 11 de mayo, donde él va a hacer cosas de jazz y yo voy a hablar del cerebro y vamos a ver dónde nos juntamos en el medio. ¿Dónde? ¿Dónde? Es en el Bebop Club de Jazz, que es en Uriarte, en la calle Uriarte, en Palermo. Es el domingo 11 de mayo al mediodía. Es un almuerzo con cerebro y jazz. Mirá vos, Bebop Club entonces, buenísimo. ¿Y cómo van a mandar un flyer a los amigos? Claro que sí. Ahí está, y así lo difundimos para que se acuerde. Claro, mandalo, así lo recordamos la semana que viene. Perfecto. Diego, una última pregunta, porque entiendo que ya te estás yendo, pero hace un comentario tuyo permanente de que no se reconoce países desarrollados que no tengan una fuerte inversión en la ciencia. Desde tu perspectiva y con este gobierno que ha hablado, desvalorizado la ciencia, ¿cómo ves vos la situación y es tan crítica como uno supondría o ves una luz al final del túnel? Bueno, la situación es muy grave por dos motivos. Uno es el presupuestario, claramente, ¿sí? Estamos en niveles bajísimos de inversión en ciencia en cuanto a los salarios, a los subsidios de investigación, pero realmente el sistema está paralizado, literalmente. El otro, que a mi juicio es aún más grave, es el ideológico. Es el atacar a la ciencia como el camino hacia el desarrollo. Y ahí yo no lo entiendo realmente, porque detrás de toda innovación tecnológica está la ciencia y está el Estado. ¿Sí? Cuando uno se pone a pensar, no sé, en teléfonos celulares, en la carrera espacial, está el Estado, porque el que toma el primer riesgo es el Estado y después viene el sector privado. No funciona al revés. No es que el sector privado toma ese riesgo por algo que te va a dar un rédito de acá a 10 años y después vemos qué pasa. No, en todo el mundo es de esta manera. Así nació Internet. No entenderlo es ir en contra de los datos. Y eso es lo que a mí me preocupa todavía más que lo presupuestario. Sí, y eso lamentablemente, te agrego, está ocurriendo a nivel global, ¿no? Porque sí, está pasando en la principal potencia. Uno lo ve a Trump peleando con Harvard y dice, nunca pensé que esto podía pasar, ¿no? Son palabras prohibidas. Yo tengo muchos colegas en Estados Unidos, no pueden hablar de cambio climático, no pueden hablar de investigaciones de género, cosas que son muy absurdas. Pero bueno, en algún momento, hace muchos años, Bertolt Brecht decía: es el momento de volver a explicar lo obvio. Y ahí tenemos que estar explicando. Acá, por ejemplo, hoy lo tenemos, está calladito porque va a hablar después, Marcelo de Jesús, nuestro columnista desde Washington, y él nos cuenta las cosas que están pasando allá, y algo de esto hablábamos hace un ratito, ¿no? Sí. Bueno. Pero la verdad que bárbaro los conceptos, sobre todo porque los explicás claramente, al alcance de cualquiera. Y eso es lo valioso de la ciencia, ¿no? Acercar, Julián Marías decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Entonces, la verdad que me quedo encantado con los conceptos que expresaste. Bueno, muchas gracias. Diego, sabemos que estás complicado de tiempo, tenés otra reunión ahora. Te mandamos un abrazo grande, te agradecemos mucho tu participación en Al Derecho y al Revés. ¿Nos vamos con alguna recompensa, Ale? Nos vamos a la pausa con una recompensa. Con una recompensa, sí, un tema de Serrat que supongo que a Diego también le gusta, y es que cada vez más entre nosotros y determinados personajes hay algo personal. Un abrazo. Ya volvemos. Al Revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Bueno, estamos de vuelta. Realmente la frescura que transmite Diego Golombek, y en paralelo estas preguntas del final que hubiéramos querido profundizar, yo creo que es un momento verdaderamente de enorme preocupación en el mundo, ¿no? Lo hemos charlado en el programa. Por ejemplo, yo tengo conocimiento directo, Marcelo tiene datos muy directos también.
en el principal instituto de investigación de salud en Estados Unidos. Es una cosa de una brutalidad, porque además de repente echan al 20% de los directores de departamento y después se dan cuenta que fue un error y no saben cómo Marcelo, reincorporarlos. Es una cosa espantosa. Te queremos aprovechar que te tenemos acá. Contanos en relación a esto, qué es lo que vos estás viendo en Estados Unidos en este momento, como si estuvieras mandándonos la columna. La columna, lo que uno puede llegar a la conclusión es que el gobierno tiene la decisión de achicar el Estado. Bueno, es una decisión política, se puede agrandar, se puede achicar, este gobierno lo quiere achicar. Estamos hablando de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, pero lo que uno percibe es que no hay un plan. Entonces uno puede tener un objetivo, pero el plan no está bien implementado. Por ejemplo, además de lo que mencionaba Alejandro, el CDC, de los centros de Disease Control, está el tema de haber despedido a 4.000 personas vinculadas al plan nuclear de Estados Unidos. Y al día siguiente tuvieron que volver a recontratarlos y un mes más tarde despidieron a algunos más. Entonces, este es un grave problema. Hubo una seria discusión hace un mes y medio en la Casa Blanca, en una reunión de gabinete, que estaba Elon Musk y los ministros. Elon Musk se quejaba de Marco Rubio en el Departamento de Estado, que no hizo suficientes ajustes. Marco Rubio se le volvió muy duro, pero el que más duro estuvo fue el secretario de Transportes, que dijo, no podemos seguir bajando gente, para usar una terminología un poco casera, reduciendo el personal, cuando acá se estrellan aviones todas las semanas. Claro. Entonces, ¿de dónde viene el problema? Por un programa que se llama de diversidad, inclusión y equidad, por el cual se contrataban a minorías, personas discapacitadas, etcétera. Entonces, el gobierno dice que con esa excusa entraron gente inepta. Ahora, la verdad es que para ser un controlador aéreo, si uno necesita una silla de ruedas, es indiferente. El problema es si uno toma a alguien incompetente. El problema no pasa por ahí, aparentemente. El problema pasa porque no hay suficiente personal. Es decir, tenés que contratar más controladores aéreos, paradójicamente. Claro. El problema de Estados Unidos, más allá, sin entrar a la discusión si está bien o está mal, la idea de achicar el Estado es que no hay un plan para la implementación. Por ejemplo, estás trabajando y llega un mail y dice, le agradecemos los servicios prestados, a partir de hoy no lo necesitamos más. Así es, así de brutal. Ahora, exactamente, digamos, esas personas no son responsables de que el Estado se haya agrandado. Cumplían una función, trabajaban, nadie les imputa nada. Lo que uno debería haber pensado es, bueno, el Congreso tendría que haber dictado una ley paraguas, digamos, por lo cual estas personas tengan 6 meses, 1 año de cobertura. Entonces, este es el gran problema. Otra de las discusiones que hay, porque hay un alto nivel de litigiosidad. Ellos han prácticamente disuelto en los hechos USAID, que es una agencia emblema, por algunas cuestiones que el gobierno no está de acuerdo, como el apoyo al aborto, los temas de género, pero USAID también tenía otras campañas de vacunación. El hambre en África, la vacunación. Exacto. Era la ayuda humanitaria más importante del mundo. Sí, de la cual creo que lo cuestionado podía ser, no sé, un 10%, un 8%. ¿No? Por eso, yo creo que ahí no había una idea, un diagnóstico de por dónde pasaban los gastos y en dónde habría que ajustar. Y en cualquier caso, no pasarle la responsabilidad a la gente que se quedaba de un día para otro sin trabajo. Ahora, ahí te agrego una pregunta, Marce, porque 2 cosas. Primero, ayer Trump dijo, le preguntaron si no tenía que cumplir la Constitución y contestó no sé. Titular en todos lados, ¿no? Sí. Yo creo que por menos que eso echan a un jefe de Estado en cualquier lugar civilizado. Y por el otro lado mandó un tuit de su cuenta personal donde está él vestido de papa. Lo publicó él en su cuenta personal de Twitter. ¿No? Sí, no es fake. No es fake. Es ahora, oficial. Frente a cosas que ya parecen transitar, no sé, senderos que salen de la situación de salud normal. Senderos que se bifurcan. De la racionalidad. Sí, no, yo creo que ya del ámbito psiquiátrico, pero hay 2 resultados de este fin de semana, o de los días recientes, muy impresionantes. En Canadá, los no son laboristas, se llaman liberales, que gobernaban, Trudeau, que estaba muy desprestigiado, perdían antes de Trump por 30 puntos. Ganaron.
En Australia, los laboristas perdían por más de 20 puntos, ganaron. Los dos claramente por efecto de Trump. ¿Pasa algo en ese sentido en Estados Unidos ahora? Es difícil decirlo porque hay encuestas que marcan que hay disatisfacción en el gobierno, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no sé en cuánto se puede traducir ese nivel de disatisfacción, porque lo vamos a ver en las elecciones de medio término. Claro. Lo que hubo hasta acá es una elección en Milwaukee, Minnesota, si no me equivoco, perdón, donde estaba en disputa un cargo en la Corte Suprema del Estado y los demócratas le ganaron a los republicanos. Ese sería el único testeo político. Más allá de eso, no hay. Entonces son estas encuestas que muestran insatisfacción. Bueno, todos los gobiernos tienen sus cosas. Yo no sé si me subiría a la ola de decir está complicado el gobierno. Además, el público de él es un público muy, muy cerrado, digamos, muy acompañante y yo no sé si las críticas intelectuales lo pueden hacer efecto. Lo que le puede hacer efecto es la inflación, claro, la parte económica, que es la parte de él, ¿no? Hace unos días que estás acá y ya te vas prontito, pero me gustaría preguntarte cómo ves a este país, cómo ves nuestro país, cómo ves tu país, con esta visión que vos tenés de una persona interesada y comprometida con lo público y que lo vivís y actuás mucho en Estados Unidos. ¿Y qué podés decir de esto? Sí, bueno, primero es un país caro, ¿no? La verdad que uno se sorprende por el costo de muchas cosas que están a nivel de Estados Unidos, sin los ingresos de Estados Unidos. Por ejemplo, bueno, el supermercado, voy al supermercado, digamos, las cosas, ir a comer, por ejemplo, eso. Marta, yo comía afuera en toda Europa más barato que acá. Claro. Nunca me pasó en la vida. Nunca. Así no me pasó en la vida. Sí. ¿Y qué otra cosa te...? Bueno, después el tema institucional es un tema. El gobierno está muy montado con el éxito de la parte de la inflación, que sin duda es algo positivo. Lo que pasa es que me parece que no tiene como un backup, ¿no es cierto? Es decir, si no me va bien con la inflación, ¿qué me queda? Porque la parte institucional tenemos un vaciamiento de los jueces, no tenemos una buena relación con el Congreso, las agencias de control tienen esta sospecha de manipulación por los funcionarios que entran o que salen. Por ejemplo, la OA y la UIF no tienen facultades de intervenir en causas penales. En un país tan manchado por la sospecha de corrupción, lo que habría que haber hecho es ajustado más el flanco del control y la transparencia, ¿no? Entonces, el gobierno va a tener un test importante, que es difícil de medir, porque probablemente le vaya mejor al gobierno en las elecciones medio término, porque no tiene mucho para perder. Porque además no hay nada enfrente que incomode demasiado al gobierno. Al revés, te diría que lo que hay enfrente, en tanto y en cuanto tenga alguna chance de ganar, favorece al gobierno. Sí, digamos que sí. Porque para mí, cuando te salen personajes como los muchachos de la CGT a hacerte un paro, le están sumando puntos. Sí. Y cuando la que sigue apareciendo y parece que va a ir como candidata, Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, favor. Obviamente le están haciendo el gran favor. Mencionaste a Cristina Kirchner, podemos hablar un poco de ficha limpia, ¿no? Que esta semana va a ser tratado exactamente el día miércoles. Vamos a ver. Hoy ya había dudas. La sesión se encuentra prevista para las 14 horas de este miércoles 7 de mayo. Se debatirá el proyecto, que ya cuenta con media sanción de diputados y que de aprobarse sin modificaciones se convertirá en ley ese mismo día. Suena ojalá. Suena ciencia ficción, digamos. Sí, sería como... Y milagroso. Bueno, en ese caso, los condenados en segunda instancia, Cristina Kirchner lo es, condenas firmes, no podrán ser candidatos a cargos nacionales. Pero sí provinciales.
Sí, Claro. pero sí provincial. Bueno, provincial. vamos de a poco. Sí, yo creo que estas son las cosas, ¿no? Porque hay una noticia de hoy que no sé si ustedes la vieron, es de las 3, 4 de la tarde. Un fiscal federal de Resistencia investiga presuntas presiones de los funcionarios libertarios a cargo de ANSES y PAMI para que empleados, no sé si esto les suena, por ahí Sí, alguna sí. vez escucharon algo parecido, empleados que ellos designaron les pongan plata de su sueldo, ¿no? Nunca pasó en la Argentina, ¿no? Mejor dicho, nunca dejó de pasar, Es más bien. una innovación Bueno, esa. sí. La innovación es que, como bien dijo Macri, no porque lo haya dicho Macri, pero lo dice por otros motivos él, pero él tiene razón, este gobierno empeoró la posición de Argentina, o por lo menos no modificó la posición de Argentina en el índice de corrupción mundial, no hizo nada en materia de corrupción. Con lo cual, la sinceridad con ficha limpia podría haberse aprobado mucho antes en diputados si el gobierno no la hubiera boicoteado, ¿no? Exacto. Hubieron diputados libertarios que no Claro. asistieron. Tal Y cual. Les Tal cual. sugiero- Igual ojalá. Les sugiero ojalá, que les Marta. parece que en alguno de los próximos programas invitemos a nuestro amigo Sí, Gastón Marra, ¿no? sí, Es desde fundamental, Desde fundamental. ya, me parece Sí, sí, perfecto. si hay persona que se ha jugado por el Sí. proyecto Ficha Limpia es Gastón Marra. Sí, y ojalá que salga, y no solo por Gastón, yo creo que hay que hacerle con total independencia a la cuestión electoral, un gran reconocimiento a Silvia Los Penato en ese sentido. Los que estamos en el tema hace muchos años sabemos que ha estado desde el primer momento y ha presentado proyectos tras Apoyando proyectos. todo el tiempo. Coherencia todo el absoluta. tiempo, sí. Los diputados de la coalición cívica exactamente lo mismo. Es decir, hay gente que puede decir yo estuve siempre. Hay otros, pero bueno, en el fondo a mí no me importa por qué y en qué circunstancias políticas. Si un proyecto es bueno, ojalá que se apruebe, por Sí, supuesto. sí, pero ¿no? obvio. Mencionaste una de las candidatas para las próximas elecciones legislativas, para legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Legislativa podría interpretarse también el Congreso Nacional, en este caso, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un debate la semana pasada, como vos estabas de viaje, no sabés lo que te perdiste. Y lo vi un poco. No sabés lo que te Vi perdiste. un poco, pero traté de cuidar el estómago también. 17 candidatos con un sistema que pretendía ser ordenado, pero en realidad, no sé, Mercedes, si vos lo viste, si la audiencia lo vio, chicanas, superficialidades. ¿Cómo vos lo viste, Marcelo? No, pero me desanimó pensar que hay 17 candidatos, Sí, 17 no, visiones de... espantoso. 17 candidatos, quiere decir 17 listas. Tal Sí. cual. Tenemos claro eso, ¿no? Tal Cada cual. lista tiene unos cuantos candidatos para cubrir lo que son los lugares en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que son 60. Que se renuevan 30. Sí. imagino. Sí. Es decir, sí. Bueno, 17 para 30. sí. Yo recuerdo cuando yo fui legisladora, en las elecciones en las que triunfamos, entramos y había 3 bloques más o menos importantes, el que yo había de alguna manera integrado como cabeza de lista, que sacamos el 56% de los votos. Después el peronismo sacó nosotros con 56% de los votos teníamos 37 bancas, el peronismo 11, Nueva Dirigencia 11, y había un solito representante de un partido nuevo, Unión por Todos, que era Jorge Argüello. Bueno, pero al poco tiempo empezaron a haber más bloques porque Se empezaron separaban. las Claro, se fragmentaciones. fracturaban. Creo que llegamos al fin del primer Periodo- mandato con alrededor de 30 bloques. Y bueno, es el negocio. Pues, ¿Hay algún candidato, algún compañero tuyo de aquella época parece que va a ser candidato, ¿no? Es candidato, He sí. leído. Sí, Alguien que tuvo un proceso penal importante en su momento, si mal no Sí. recuerdo. sí, Dios mío, no cambian mucho las cosas, ¿no? sí. Les hago un comentario, por ahí por si no tienen los datos. Solo en la última semana, cambiando un poco de tema, ¿no? Desde el sábado 26 de abril al viernes 2 de mayo,
el presidente de la Nación usó las redes sociales a tiempo completo para fustigar a periodistas, retuiteando 2.073 mensajes ajenos, de los cuales 436 incluían acusaciones, insultos o alusiones despectivas a periodistas. Además de los 51 mensajes que escribió él, 41 encajan en la misma descripción. En la mayoría incluyó su invitación a odiar a los periodistas. Sí, que no se los odia no se los odia lo suficiente. No se los y odia dijo, lo suficiente. Basuras mentirosas, comillas todo, ¿no? Que inyectan veneno, mentirosos patológicos, pauteros depravados, que ejercen una profesión inmunda. Yo creo que esto es insólito, ¿no? No escuché que un presidente, ni siquiera un dirigente político, diga que la profesión de periodista es inmunda. Un ejército de mitómenos y déficit de inteligencia severo. Pero yo quiero hacer una... Mirá la cara de Alejandro, Madre como que mía. no puede creer, No puedo creer, ¿no? ¿no? Espera. La riqueza de epítetos. Sí, no, y no sigas mencionando porque tienen un nivel de obscenidad algunos que son lamentables. Lo que yo creo que es importante señalar en este caso, que los periodistas sí están reaccionando ante esta incitación al odio, etcétera. Pero ¿me pueden decir ustedes qué políticos están reaccionando Excelente pregunta. contra esto? ¿Qué políticos? ¿Cuáles de los 17 candidatos, por ejemplo? ¿Qué Por cabezas de ejemplo. lista? Bueno, posiblemente sí, la coalición cívica siempre y alguno más, pero... Sí, pero no es un Pero tema no que tiene aparezca. cobertura en los medios, No, en todo claro. caso. No, ¿No? no. No, además, perfecto, como lo que dice Marta. A ver, hay un candidato que va primero en las encuestas, en todas las encuestas en Capital, ¿no? Santoro. Sí. ¿No? Yo no lo escuché a Santoro hablar del tema tampoco. No. Supuestamente es la oposición más dura. Yo tampoco lo escuché. Sí, eso es me parece una estrategia de marketing, porque tratan de desprestigiar a un sector institucional que tiene una voz, que puede tener una voz crítica. Además, Milei creció, yo lo veía de Estados Unidos, estaba abonado a los programas de televisión de cable. Entonces, no sé cuál es la queja, ¿no?, que él puede tener, porque él tuvo una gran suerte en esa virtual campaña que hacía por los medios. Pues es que a mí me parece que todavía es más grave, porque cuando el presidente de la Nación, porque la institución es muy importante, le ejerza quien le ejerza, ¿no? Bastardea de tal manera la cosa, y además la palabra de un presidente es una amenaza. La actitud de Santiago Caputo con el fotógrafo el otro día que le sacó la foto es una amenaza. Seguro. Yo no soy penalista, pero me gustaría opiniones. Sí, de bueno, penalistas, algo ¿no? similar ya hizo en la inauguración de las sesiones legislativas, ¿no? Con Facundo Manes. No sé en qué quedó ese tema, fue hubo un una intercambio. denuncia, Sí, no pasó etcétera. nada. No Pero pasó nada. los videos eran Terrible. No lo podés realmente creer, sí. muy Terrible, claros en relación a la terrible. actitud de Santiago Caputo. Y acá esto, en el debate que estaba allí y no sé qué hacía como asesor, no sé qué hacía, asesor de Adorni quizá, que estaba en el debate y se generó esta situación con un fotógrafo y bueno, no hay suficiente reacción al respecto. No hay suficiente reacción. Y hay un fenómeno, Marta, que vos lo marcaste muy bien con los 17 candidatos, pero que tiene una serie de complicaciones más en las internas de los partidos. Uno lee los diarios y realmente le cuesta creer. Hay interna en La Libertad Avanza, no de La Libertad Avanza con el PRO, eso es aparte. Hoy parecería que el principal enemigo de Milei es Macri. Bueno, esa es una parte. Ahora hay una interna feroz en La Libertad Avanza entre el carinismo Sí. y el santiaguismo. Tal cual. Lo Entonces, tengo acá, una nota de Jorge Liotti que dice Karina y pareja con otra del universo de Caputo y el Gordo Dan y conforman así los carinistas versus santiaguistas. No Y ese sabías, es el triángulo de hierro, ¿no? no sabías eso, Marcelo, vos, ¿no? Pero lo que pasa es que para mí el hierro ese... Para Estados Unidos no están entregando eso. O era fake, por ahí era el fake el hierro.
¿no? Puede Entonces, ser. o por ahí venía doblado, qué sé yo. No, pero es tremendo, hay peleas. Había por una designación en Junín ahora, leí si se habían matado. Todo este tema de las denuncias de ANSES y PAMI parecen motorizadas por rivales políticos del propio gobierno que están acusando de corrupción a otros miembros del mismo gobierno. Y en paralelo tenemos la cuestión en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con Axel Kicillof frente a Cristina Kirchner y esa pelea que parece hasta hoy que va a haber 2 listas del peronismo. Ajá, puede ser, sí. Bueno, sería un tema serio para la primera vez. Yo estuve la otra semana, no la que pasó, la anterior, en el Banco Mundial, y me sorprendió una declaración que atribuían a Georgieva diciendo que votara por el gobierno. Uh-huh. Y que Georgieva al día siguiente desmintió, y la verdad es que nunca interpreté que lo que decía Georgieva era a favor de la reelección o para las votaciones de medio término. Pero acá, ¿cómo lo interpretaron ustedes? ¿Cuál creen que fue el origen de esa versión tan extraña, de esa interpretación de lo que dijo Georgieva? Mira, ahí leí un artículo, no sé si es el mismo Liotti, pero alguno de los analistas de fin de semana dice que Georgieva está en la cuerda floja ella, porque el secretario del Tesoro de Trump no la quiere mucho, y sobreactuó porque como Trump apoya a Milei, ella quiso mostrar que ella encabezaba ese apoyo. Esa es una interpretación periodística, habría que ver. Es muy raro. Yo, si hago la cuenta de las declaraciones de jefes del Fondo Monetario, no recuerdo apoyos explícitos a un gobierno que está en año electoral. Suena raro. Es raro. A ver, lo que yo interpreté antes de que saliera la declaración, después de esa aclaración, este es el rumbo que nos parece positivo porque está en línea con lo que dice el Fondo Monetario. Esa fue mi interpretación. Ahora, yo no sé si la interpretación vino disparada por el gobierno diciendo, bueno, nos apoyan a nosotros políticamente. También podría ser una sobreactuación, como decís vos. Georgieva tuvo un problema, estuvo a punto de irse, porque cuando estaba en el Banco Mundial, en el índice de Doing Business, China había salido favorecida y un par de países también, y se pensó que Georgieva podía haber manipulado o incidido en ese índice, que se descontinuó después. Ella estuvo aparentemente a punto de renunciar y finalmente se quedó. Y entonces, bueno, ahora puede ser que haya querido sobreactuar. La verdad que la declaración no me pareció a favor de políticamente del gobierno, sino del rumbo económico, sí. Pero bueno. A mí hay un temita más, no sé si ustedes lo vieron, que por ahí vale la pena mencionar. El gobierno está anunciando algunas medidas económicas teóricamente vinculadas con facilitar la incorporación de dólares que están en el cajón, en las cajas de seguridad o afuera a la economía. La idea en sí me parece buenísima. Realmente, si alguien debería levantar al país son los argentinos con los 200 o 200.000 o 300.000 millones de dólares que tienen en el exterior o afuera. Claro. Ahora, se está hablando de una apertura indiscriminada para que cada uno venga y se compre lo que quiera, casas, autos. Ahora, yo me pregunto, ¿y el lavado? Porque una cosa es si habilitamos cantidades chicas, el ahorro, el colchoncito, esa cosa, pero si se habilitan cosas de envergadura, ¿no es una invitación al narcotráfico, por ejemplo? Porque esto ha pasado en otros lugares del mundo. Ecuador es un ejemplo terrible. Terrible. ¿No? Sí. No era Ecuador así antes de dolarizar. Sí. Es después. Y no lo escuché el comentario y no escuché que nadie dijera eso. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que no hay interés, salvo algún economista que pueda hacer un comentario sobre esto, una reflexión inteligente. El resto, y mucho menos la gente, se mete en esta cuestión. Ahora lo que lees todos los días es cómo van a ser las elecciones para la ciudad de Buenos Aires, qué pasa, cuánto insultó Milei, etcétera, que son cosas importantes, pero esto que vos mencionás, que es sumamente importante,
para el futuro también, no hay voces autorizadas que hagan referencia. No, tampoco en eso. Ahora, ¿qué piensan ustedes? Porque, ¿qué va a pasar? Yo tengo una duda muy fuerte de qué va a pasar en la elección de Cava ahora en 2 semanas. Me refiero, mi primera duda, ¿qué porcentaje va a participar? Te lo contamos el 19 de mayo. ¿Verdad? Yo te lo cuento el 19. No, digo, ¿vos cómo ves, Marta? Que tenemos programa el 19 de mayo. Sí, seguro vamos a hablar de eso. Pero más allá del resultado, ¿vos qué participación estimás, por ejemplo? Porque yo que tengo fundado temor de que sea muy baja. Si miramos un poco lo que pasó en Santa Fe, que el 55% llamativo, de la gente solo fue a votar. 55%. En una provincia donde no votaba menos del 70% en general. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora. Esto es un test muy, muy importante. Vos, Marcelo, hablabas de tu vida al supermercado, pero ¿qué es lo que percibís como humor social? Porque está directamente relacionado, ¿no? La gente tiene tal nivel de enojo y desconcierto con todo lo que está sucediendo, que bueno, una respuesta es la no participación, pero vos ¿cómo percibís esto? En las conversaciones, me imagino que has tenido contactos con familia y que has podido conversar tranquilo en los asados, no sé. Sí, yo no veo el optimismo y la alegría de decir estamos encaminados. Es posible que estemos, pero hablando de humor, que es lo que vos me decís del diagnóstico, no veo enfervorizado ánimo de la gente con la cual yo he contactado. Estamos ahí. Me entristece de alguna manera, ¿no? Porque uno pensaría que con inflación en descenso, que el país se puede normalizar, estos buenos datos que vienen de los préstamos increíblemente otorgados, además, del Fondo Monetario para Argentina. Me alegro como argentino, ¿no? Allá tengo un montón de críticas de gente que me dice, ¿no? ¿Cómo haces que en tu país reciban tanto dinero? Pero bueno, en lo personal me alegra mucho, pero esperemos que lo podamos devolver. Pero vuelvo acá. No sé, esperaba un poco más de energía positiva. Ahora, vos sabés que yo ahí me quedo dudando, ¿no? Yo no sé si estoy contento por los préstamos. Porque el problema de los préstamos es para qué los usás. Esto lo digo más que como abogado, como empresario, ¿no? Hace muchos años que tengo un estudio que es más una agencia de cobranzas que en la parte jurídica esa parte, pero yo pido un préstamo en función del destino que le voy a dar. Si estamos hablando de un gobierno que además supuestamente dice que el Estado poco menos que no debería existir. ¿Para qué pidieron la plata? Porque si la pidieron para hacer campaña electoral, que es lo que parece, si la pidieron para que no haya remesones, mantener el dólar ¿a qué? ¿A 1000? Para disparate, porque no tiene sentido, eso lo sabemos todos. Me tengo que poner contento, porque yo le agrego a lo que dijiste vos, ¿no? Todos saben que estuve de viaje. En todos los lugares más o menos buenos para comprar, encontré decenas de argentinos comprando, decenas. En algunos lugares, el famoso Decathlon, no hago propaganda, no me paga Decathlon lamentablemente, o Primark, ponele. Sí. Pero no te estoy hablando de Madrid, te estoy hablando Primark de Londres, repleto de argentinos. No se oía hablar otra cosa, era impresionante. Entonces, mencionaste el tema del viaje, ya estamos terminando el programa, contanos un poquito. Pero no de los lugares que son más conocidos. Egipto, contanos de Egipto algo. Y yo te voy a hacer una pregunta. Yo voy a tratar de resumirlo muy, muy rápido. ¿Podés leer lo que mandaste? ¿Lo tenés? Lo puedo leer. Me parece una síntesis pero más allá de casi eso, perfecta. Diría el que pueda en algún momento de la vida. Yo tengo 71 años. Toda mi vida dije no me quiero morir. Esta era una frase mía. No me quiero morir sin ver las pirámides. Eso lo decía. Ciertamente no son solamente las pirámides. Las pirámides son alucinantes. Es algo que uno se queda ahí. Si hay algo que los egipcios no hacen, es decir, que fueron extraterrestres. No, ellos explican perfectamente cómo se construyeron. Todas las pavadas esas son para consumo masivo.
Yo escribí algo muy cortito, no con finalidad poética, sino con finalidad de acordarme yo. Y dice, sin palabras porque ninguna alcanza. El asombro, la sonrisa sin fin, la libertad de gozar el deseo cumplido, la certeza de un recuerdo inolvidable. Y bueno, fue eso. Ahora, eso en un contexto, ojo, porque somos personas vinculadas con lo social y lo público, en un contexto de 115 millones de habitantes, en un contexto de una capital de 26 millones de habitantes, como el Cairo, donde la gente cruza en el medio de las autopistas como puede, donde los chistes son sobre cómo cruzar la calle. Vos sos un conocedor de Borges. Te pregunto si leíste el libro de Arena, y en el libro de Arena hay un cuento, Desierto se llama. Leo un parrafito, a ver si vos te inspiraste e hiciste algo parecido. A unos 300 o 400 metros de la pirámide me incliné. Tomé un puñado de arena, lo dejé caer silenciosamente un poco más lejos y dije en voz baja, estoy modificando el Sahara. El hecho era mínimo, pero las no ingeniosas palabras eran exactas y pensé que había sido necesaria toda mi vida para que yo pudiera decirlas. La memoria de aquel momento es una de las más significativas de mi estadía en Egipto. Hermoso. Hermoso. ¿No levantaste un puñado de arena y no modificaste el Sahara? No levanté, pero dije, tendría que guardar las zapatillas tal como están. Y la verdad que no tenía ningún deseo de lavar la ropa con la que había estado. Quería ¿No conservarla. un puñadito de arena del Sahara? No, pero es muy impresionante. De todas maneras, lo que uno sabe sobre Egipto lo ve desde arriba de una manera impresionante. Egipto es el Nilo, es decir, la vida es el Nilo. Y al costadito, ahí nomás, es desierto y es arena y es montañas y eso que va y viene, que es una cosa inexplicable. Muy interesante la gente, muy interesante, muy buena en general mi experiencia, muy amable, muy cálida. Cero sensación de peligro, de riesgo, cero sensación de que se te vienen encima también, absolutamente. Al mismo tiempo, muchísima pobreza, impactante la pobreza, pero mucha ayuda social, mucha organización social, un rol evidente muy fuerte de la religión, cosas que para nosotros no se entienden. Yo llegué el penúltimo día del Ramadán, y el Ramadán no se come ni se toma líquido durante el día, de la mañana a la noche. Se come desde que se pone el sol hasta que sale el sol, durante un mes. Es decir, una cosa que para nosotros es incomprensible. Bueno, al mismo tiempo, padres diciendo, no sé cómo sacar a mi hijo de TikTok. Y sí. ¡Ay, qué increíble! Es un fenómeno mundial, es una cosa impresionante. Al mismo tiempo, nosotros con la guerra no tenemos nada que ver. Ajá. Ni siquiera tenemos tanta simpatía definida, por supuesto, de ninguna María manera Elena, con Israel, pero María Elena Walsh le diría a ese padre que no sabe cómo sacar al hijo de TikTok, que tiene a su hijo infotrabucado. Eso de infotrabucado. Buenísimo. Me parece que si lo encontrás en un libro de Diego Golombek le vas a tener que pedir derechos de autor. Va, María Elena. No, María Elena. María Elena. No, pero realmente les recomiendo la experiencia. Las pirámides son absolutamente deslumbrantes. Los templos, toda la cultura del imperio, el imperio nuevo, estamos hablando de 1500, ¿no? 1400 antes de Cristo, ¿no? Las pirámides son de 2500, 2600. El imperio nuevo y esos templos, una cultura que vivía para el más allá. Esta sería mi definición, ¿no? Y que de alguna manera por eso también cae finalmente, porque era tanto el gasto en lo que iba a venir después de la muerte, que tampoco se acordaban tanto de los vivos, ¿no? La defensa, claro, sí. Bueno, creo que ya estamos. ¿Qué nos dicen? Sí, nos vamos. Que nos echan más bien, Nos que nos echan, vamos. nosotros siempre nos echan. Bueno, la próxima vez que lo invitemos a Diego Golombek, justamente le vamos a preguntar sobre esto del más allá. Tiene cosas escritas. Buenísimo. ¿Qué habrá o después o qué es lo que está más allá?
Los resultados permiten identificar circuitos neuronales que están en la base de visiones y experiencias místicas. Sí, es Buenísimo, impresionante los buenísimo. hallazgos que tuvieron. Volveremos Cuando habla con de eso. Dios, ¿no? Bueno, Sí, muchas gracias. Qué bueno, alegría gracias. estar con ustedes. Muy de nuevo, lindo, Marcelo. Muy bien. Gracias, Nos vamos Marcelo. Esperamos tus columnas. Nos vamos Sí. como siempre con Joan Manuel Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene. La política es cultura, porque todo es cultura.